Bienvenidos a Música para Divertirse, a este ciclo que se llama Aprendiendo a leer y a escribir desde cero y que va a su episodio número 2. Y con esto comenzamos. La semana pasada vamos a hacer un pequeño repaso. Aprendimos por qué cada nota tiene una posición dentro del pentagrama, cómo es el do, cómo es el re, cómo es el mi, gracias a que ponemos lo que llamamos una clave. Pero vamos a ir dilucidando aquello que hace la escala bastante particular y que son las diferencias entre los tonos y los semitonos. Tenemos que comprenderla bien porque todo nuestro sistema se basa entre la diferencia de tono y de semitono. Y hoy vamos a profundizar en esto. Los invito a ir a la presentación y arrancamos con Aprendiendo a leer y a escribir desde cero, episodio número 2. Muy bien, ustedes habrán visto alguna vez un piano y se habrán preguntado por qué tiene 2 teclas negras y luego 3 y ese ciclo se repite. Como estarán viendo ahora en el gráfico, nosotros tenemos entre el do y el re una distancia que llamamos tono, entre el re y el mi también tenemos un tono, pero entre el mi y el fa tenemos medio tono. Entonces, aquí está la explicación de por qué las teclas negras. Fíjense, entre el do y el re, como tengo un tono, es decir, una unidad, la puedo dividir en media. El do y el re tienen la capacidad de contener una media nota en el medio, un semitono, porque entre el do y el re hay un tono. Lo mismo pasa entre el re y el mi. Tenemos un tono, por lo tanto podemos poner un semitono en el medio, es decir, dividir esa distancia en 2. Pero entre el mi y el fa solamente hay un semitono y entonces no podemos dividirlo. Pero este sistema, que es el sistema inventado, descubierto, porque en realidad responde a la naturaleza y el que lo descubrió fue Pitágoras en el 560, 80 antes de Cristo. Atribuimos a Pitágoras, pero en realidad era una escuela, ¿no?, de filosofía y de ciencia. Y Pitágoras parece ser que puso botellas y fue haciendo sonar las botellas y veía que cuando tocaba algunas, otras que eran iguales pero que estaban distintas, con menos líquido, con más líquido, empezaban a vibrar. Y de esa manera organizó esta escala, que es la escala que nosotros usamos actualmente: do, re, mi, medio tono, fa, sol, la, si, y ahí viene el otro medio tono, do, y ustedes dirán, qué fácil, ya lo entendí, Sergio, me viene fantástico, bárbaro, pero aquí que nosotros, por cultura, empezamos siempre nuestra escala en do, nos las enseñan así en el colegio, después vamos al conservatorio y empezamos a tocar la escala de do. En realidad, fíjense que yo tengo un tono entre el do y el re, como dice ahí, un tono entre el re y el mi, y luego el semitono, es decir, 2 tonos y un semitono. Y después fa, sol, tono, sol, la, tono, la, si, tono y un semitono. ¿Qué vemos aquí? Que es asimétrica la escala, que no es siempre igual. Entonces, ¿qué pasa si yo, en vez de empezar mi escala en el do, la empiezo en el re y hago sonar re, mi, fa, sol, la, si, do, re, do, si, el semitono, la, sol, fa, mi, el semitono, re. Tengo otra estructura que suena totalmente distinta. Estos son los famosos modos griegos, porque claro, si yo empiezo la escala de do a do, tengo una forma, porque los semitonos me quedan en determinados lugares. Si me muevo un pasito hacia el mi, tengo otra escala. Si me muevo hacia el fa, otra estructura. Y tal es así que los griegos tenían un modo para cada día de la semana, con sus 7 modos. Pero no quiero profundizar en esto. Lo que quiero que les quede clarísimo, clarísimo, es que entre el do y el re tengo una distancia que se llama tono y la puedo dividir en la mitad. Entre el re y el mi tengo una distancia que se llama tono y la puedo dividir en la mitad. Pero entre el mi y el fa tengo solamente medio tono y no la puedo dividir.
es indivisible. Las dos notas que terminan en mi, el si y el mi, tienen el semitono. Sabiendo eso, vamos a entender rápidamente qué pasa en nuestra escala. Segunda pregunta, que seguramente os estáis debiendo hacer. ¿Qué pasa entre el do y el re? ¿Cómo llamo a la nota que voy a poner para dividir por la mitad a ese tono que está entre el do y el re? No tiene nombre. Le robamos el nombre al do y le ponemos do sostenido, o le robamos el nombre al re y le ponemos re bemol. Así que esa nota del medio, que no es ni do ni re, se puede llamar do sostenido o re bemol. Lo mismo pasa entre el re y el mi. Re sostenido o mi bemol. O entre el fa y el sol. Fa sostenido y sol bemol. La sostenido o si bemol. Pero ya se habrán dado cuenta lo que les estoy enseñando. Muy, pero muy sencillo. Este es el secreto de nuestra música. De esas 7 estructuras, nosotros en nuestra cultura nos hemos quedado con 2. Ustedes habrán escuchado la escala mayor y la escala menor. También los que tocan acordes escucharon los acordes mayores y los acordes menores. Bien, estas responden a las 2 estructuras que vamos a estudiar más adelante, porque hoy solamente nos vamos a quedar en la escala mayor. Y les quiero decir una cosa más que es muy importante. Nosotros cuando tocamos una escala, do, re, mi, fa, tenemos que percibir ese semitono. Así como percibimos que entre el do, re, tengo un tono, re, mi, un escalón perfectamente definido, el mi, fa, se nota claramente que estamos a medio tono. En el piano lo estamos viendo, pero ¿qué pasa en el diapasón de la guitarra? Voy a poner un diapasón de guitarra en blanco. Nosotros sabemos que en la guitarra está todo al revés, mejor dicho, los que desarrollaron la escritura en el cifrado de la guitarra pusieron todo al revés. En este caso, el mi, que es la cuerda que aparece primero, es la sexta, porque lo ordenaron de agudo a grave, no como lo vemos normalmente en la guitarra. Tengo una guitarra por aquí, vamos a mirar. ¿No es cierto? Nosotros tenemos la sexta aquí, pero en la escritura pusieron la guitarra al revés, así, a ver si la veo yo aquí, perfecto, no estoy viendo nada, exactamente, así que esta es la cuerda más grave está abajo y la más aguda está arriba. Cuando profundicemos en el cifrado, que es otro método de escritura, también lo vamos a ver. Pero bueno, volvemos a nuestro diapasón. Vamos a coger, por ejemplo, la segunda cuerda, que es la segunda de abajo hacia arriba, que está afinada en si. Si está afinada en si, la próxima nota la tengo a un tono o a un semitono. Muy bien, como termina ahí, la tengo a un semitono. Por lo tanto, apoyando el dedo en el primer traste, como se ve dibujado ahí, la voy a poner del revés y todo. Fíjense, ahí, pero voy a ponerme yo que me vea, porque si no, estamos... Fíjense, ahí tendríamos el do. Y el re debería estar a un tono, es decir, que estaría en el tercer traste, porque ¿qué tenemos en el medio del primer y el tercer traste? Es decir, en el segundo tendríamos el do sostenido o el re bemol. ¿Entendido? Así que, muy fácil, cuando tenemos un tono de diferencia, a ver si no se cae. Cuando tenemos un tono de diferencia, tenemos que ir del traste en el que estamos, 1 y 2. Y cuando tenemos medio, que es la distancia más pequeña de los instrumentos temperados, que así es como se les llama a la guitarra y el piano. Y ahora les voy a explicar por qué, pero antes termino con esto. En los instrumentos temperados, la menor distancia es un traste, y eso es medio tono. Por lo tanto, si quiero subir un tono, tengo que ir al vecino y moverme uno más, dejar un traste libre. Esto organiza toda nuestra escritura musical, porque a partir de ahí nosotros vamos a escribir en distintas tonalidades, pero no quiero profundizar en lo que son las tonalidades. Solamente hoy nos tiene que quedar claro qué es un tono
¿Y qué es un semitono? Cuando tengo teclas negras en el piano, las dos vecinas de las teclas negras siempre van a estar a un tono. Pero donde no hay tecla negra es porque tengo el semitono. ¿Qué tenemos que saber ahora? Que el mi y el si que terminan en i son donde aparecen los semitonos en la escala natural del do. ¿De acuerdo? Eso nos tiene que quedar clarísimo. ¿Y qué pasa en la guitarra? Para moverme un tono tengo que saltar un traste, 1 y 2. Para moverme medio tono, basta con moverme al vecino. Subo solamente un traste y ya me moví mi medio tono. Segunda consigna para esta semana, cuando yo canto do, re, mi, fa, sentir esa sensación del do, re, mi, fa, ese medio tono que le da el color a nuestra maravillosa escala mayor. Que les aproveche esta clase de aprendiendo a leer y a escribir, aunque les pongo a leer solo, desde cero, y nos vemos, si es posible, la próxima semana.